para hacer este ejercicio, a pesar de que ya había muchos ciudadanos que estaban entregando sus solicitudes, sus firmas para tal propósito. El INE hizo un primer ejercicio de ajuste con lo que le autorizó la Cámara de Diputados y alcanzamos, digámoslo así, a reunir 1.503 millones de pesos. Para un ejercicio que, si se hace conforme a lo que la ley establece, pues costaría 3.830 millones de pesos. Es decir, hay un gran faltante de más de 2.300 millones de pesos. ¿Qué es lo que decidió el INE? Suspender, más que suspender, posponer la realización de algunas actividades hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia, frente a la que presentamos una controversia constitucional, resolvía el fondo del asunto. Este acuerdo de posposición fue venturosamente impugnado por distintos actores políticos, por el Ejecutivo Federal, por la presidencia de la Cámara de Diputados, por varios partidos, tanto ante la Corte, ante la Suprema Corte de Justicia, como ante el Tribunal Electoral. Y ambas instancias le ordenaron al INE continuar con las actividades, pero ojo, no es un revés simple y llano, sino que la Suprema Corte de Justicia nos dijo, la Comisión de Receso, 2 ministras, que con los 1.503 millones de pesos que teníamos ya había una viabilidad financiera para hacer la consulta, es decir, nos pidió que nos fuéramos adelante con ese monto. Y le ganó de una forma de pensar. Esto es bien importante aclarar, porque nadie se le persigue por su forma de pensar, porque he habido muchos episodios de la forma de pensar de Lorenzo que han manifestado Lorenzo y Ciro en varios coloquios donde utilizan estas plataformas para fustigar a la presidencia de la República, gobierno, Morena, que no deberían de hacer porque son árbitros, están impedidos, tienen la obligación de ser imparciales siempre, no lo deben de hacer, lo hacen. Por eso no se les persigue, ni mucho menos. Pero cuando se trató de una violación a una determinación de la Corte, que lo dijo la propia Corte, no lo digo yo, lo dice la Corte le dijo al INE que habían ellos suspendido un proceso que en una resolución previa les habían negado ya, y es algo que no podían hacer, implica la posible comisión de un ilícito. Y lo que hicimos nosotros es hacerlo al conocimiento de la autoridad. Entonces, no hay nada que entender como persecución, ni mucho menos, Pepe. Yo te diría que si el presidente Córdoba quiere que sea un ejercicio exitoso, hagamos todos, pongamos todo de nuestra parte, y pongamos todo de nuestra parte diciendo la verdad. Si él de verdad, sinceramente, quiere que así sea, yo tomo la palabra, pero diciendo la verdad. No es una persecución política contra el INE no es incómodo para la Cámara de Diputados, en este caso para la presidencia de la Cámara de Diputados y para Morena, ¿no es incómodo el INE? Para la presidencia de la Cámara de Diputados de ninguna manera. Yo no tengo una agenda política como presidente, tengo una agenda institucional. Yo estoy defendiendo a la Cámara de Diputados de una demanda que nos interpuso el INE a nosotros. Entonces, mi obligación jurídica y mi deber defender a la Cámara. Entonces, agenda política de persecución no hay. Yo creo que es victimizarse y creo que eso ya no abona. Se acuse legalmente a ciertos consejeros por haber tomado cierta decisión es absurdo, totalmente. ¿Por qué? Porque los consejeros pueden interpretar las leyes en un primer momento y ya después el tribunal ratifica o corrige, pero eso no es en ningún momento una violación a la ley ni a la Constitución. Voy a poner solamente 2 ejemplos, Pepe. Uno, cuando el INE anuló la elección de Coahuila en 2017, fue a partir de su interpretación, pues el tribunal corrigió y dijo, no se anula, se valida esta elección, ok, y el INE acata. Imagínate que ahí los hubieran acusado legalmente por interpretar la ley en ese sentido. Otro ejemplo, cuando el INE hace una multa o pone una multa a Morena porque utilizó recursos de un fideicomiso para el sismo del 2017, y entonces el INE dice, hay una multa ahí porque hay triangulación de dineros. Y el tribunal corrige y el tribunal dice, no hay nada chueco, estuvo bien. Bueno, pues el INE acata y punto, ¿no? Él tiene primero su interpretación de la ley y después el tribunal es la última instancia. Imagínate que en esos y muchísimos otros casos
se acusara legalmente a los consejeros por hacer la interpretación a la ley a la que tienen derecho. Bueno, eso es lo que ocurrió ahora también. Entonces es totalmente fuera del sentido común haberlos acusado legalmente, y sí refleja no solamente diferendos legales, sí refleja una guerra que tiene Morena contra el INE, Pepe. En el hospital por neumonía o fallezcan va a ser muy baja. Algo que nos tiene que preocupar y que no han entendido personas como el doctor López-Gatell es el COVID largo o la secuela larga de COVID. ¿Por qué? Porque hay más de 200 secuelas del COVID. Y si yo dejo que se contagie una gran cantidad de población en poco tiempo, por un lado, pues sí voy a saturar a los hospitales, y por otro lado voy a generar personas que van a necesitar rehabilitación de algún tipo, neurológica, cardiopulmonar, respiratoria, metabólica, física, y no tenemos un sistema de salud preparado para eso, ni un sistema económico preparado para las secuelas que nos puede generar una infección masiva por Ómicron. ¿Es recomendable un nuevo tipo de confinamiento, vamos, dentro de lo posible? Si el trabajo se puede llevar a cabo a distancia, preferible eso que asistir a oficinas o lugares donde se reúna la gente. En este momento es recomendable porque se había roto un poco esa disciplina del confinamiento y de tener todo a distancia. Las clases, por ejemplo, hoy 12 gobernadores de estados de la República dicen, pues sí, la Secretaría de Educación Pública Federal dijo que hoy regresáramos a clases, pero a clases presenciales, pero no lo vamos a hacer, por lo menos en nuestros estados. Estamos hablando de, pues no de media república, pero de 2/3 partes, de poco más de una tercera parte de la república, casi una cuarta parte. Así es, y lo hicieron muy bien, porque tenemos que adaptarnos a esta realidad que nos hayamos desadaptado. ¿Y a qué me digo? ¿Y por qué estuvo bien que lo hicieran? Porque hoy la gente regresa de vacaciones y los niños van a la escuela. Tenemos que esperar que la gente de veras haga una cuarentena responsable antes de regresar a la escuela. Tenemos que hacer que los lugares de trabajo sean bien ventilados, sin hacinamientos, sin nadie con un solo síntoma, por más pequeño que sea, con todo el mundo uso correcto de cubrebocas. Si una empresa, un negocio, un lugar, una escuela no puede cumplir con esas normas mínimas, pues no debería de abrir. Y también hay cosas que debemos de facilitar, como el trabajo en casa, siempre y cuando no sea esencial, pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros no somos cuidadosos en la ventilación, en el uso de buenos cubrebocas y que no entre nadie con síntomas, ni que haya sido contacto de un positivo, vamos a empezar a ver brotes. ¿O para qué las manda alguien a tirar? Pues será porque no está de acuerdo con esa herencia, con ese legado. Pero el símbolo siempre es más importante que lo simbolizado. La bandera, visible nuestra bandera, es más importante que lo que la bandera nos produce, porque sin ella no nos lo produciría. Y si alguien quema nuestra bandera, nosotros ardemos en furia. Entonces, yo creo que fue muy injusto lo que hicieron estos vándalos en contra de la pétrea efigie de nuestro señor presidente. Me parece un despropósito, me parece una barbaridad, una grosería, una injuria, no al señor presidente, al futuro de este país. ¿Qué pretenden? Que después de toda esta obra magnífica no quede una huella, una muestra palpable de su grandeza. Eso quieren los vándalos. A lo mejor eso también querían cuando le cortaron la cabeza a la estatua de Abraham Lincoln en el parque de ahí de Polanco. Le cortaron la cabeza a Lincoln, los mexicanos. A lo mejor también eso querían quienes sacaron la pierna de Santana de la tumba y se la llevaron arrastrando por las calles. A lo mejor eso querían también algunos anticatólicos cuando arrastraban pues con la cabeza de la silla los santos que se robaban de las iglesias. Sí, hay que respetar, Pepe, hay que respetar. Y hoy lo único es esto: el monumento al presidente de la República en el corazón de los mexicanos nunca podrá ser destruido, ni derruido, ni derribado. De eso me encargo yo.